No podemos ver más allá, y las comidas, las músicas, todo es hermoso el país. Ya cuando llega hasta ahora hablamos de comida. Creo que debe ser un problema casual, ese casual. Bueno, doctora Salvo, vamos con lo suyo, por favor. La que no es emocional es nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la semana pasada... A mí me despierta emociones. A vos te despierta emociones, pero ellos son muy quirúrgicos, Roberto, con sus sentencias y con sus fallos, con las que tratan y las que no tratan. Porque emitió un fallo en donde desliga a los directivos de una sociedad anónima, no cualquier sociedad anónima, la empresa Telecom, de las deudas laborales con uno de sus trabajadores, que fue quien inició este juicio. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, no solamente había considerado a Telecom responsable por la intermediación de otras dos sociedades, es decir, donde Telecom evitaba registrar a ese trabajador. Recordemos que en el derecho del trabajo, como en la vida, digamos, tiene que primar la realidad, no utilizar las formas jurídicas para incurrir en fraude a la ley, para vulnerar derechos de terceros, para hacer simulaciones ilícitas. Pero además se extendió la responsabilidad por estas deudas laborales de Telecom a la integración de su directorio, entre los que estaba Gerardo Wertheim, actual canciller, ¿sí? Mirá. Bueno, ¿y cuál es la gravedad de este fallo? Rechazó o modificó el fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones, que había considerado que Telecom era responsable, sus directivos también, por no controlar debidamente, con incluso los patrones que establece la Ley de Sociedades Comerciales, haber encubierto una relación laboral, haber incurrido en simulación y haber perjudicado a este trabajador. Pues la Corte dijo que eso no era así, que no se le podía exigir, o que existía el principio de separación personal del patrimonio de Telecom por sus integrantes, de los directorios, que se le exigía por mucho más de lo que era un buen hombre de negocios, que es una especie de parámetro objetivo que establece la Ley de Sociedades, que no podía controlar todos los actos de la sociedad. ¿Cómo un directorio va a poder controlar que hace fraude a la ley la empresa? Eso era imposible. La Corte dijo que ese fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo era arbitrario, que incurría en afirmaciones dogmáticas. Qué curioso, porque bueno, no solamente que en materia laboral es muy polémico, porque contradice principios, contradice la ley de contrato de trabajo, contradice la figura del fraude objetivo, sino que es una corte de la doble vara. Pero bueno, para hablar de esta situación, ¿a quién tenemos? A un abogado laboralista, senador, presidente del PJ, Mariano Recalde. Está en comunicación, Mariano. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Nati? Un gusto. Muy bien. Mariano, habíamos visto también que, bueno, esto que más o menos estamos contando acá, vos, la Corte de la doble vara, lo expresaste en tus redes sociales, en la red X, cuando justamente hiciste una comparación entre este fallo, la liviandad de la Corte con respecto a los directivos de una sociedad, y el no tratamiento del recurso de Cristina en la causa vialidad, donde, bueno, parece ser que sí debía tener conocimiento de todos los actos de gobierno. Sí. Esa fue la primera reflexión que me surgió cuando leí un nuevo fallo de la Corte en contra de los trabajadores. Más allá del tema laboral, la doble vara respecto de la responsabilidad objetiva de quien tiene a cargo la administración de algo, en este caso una empresa grande, pero una empresa, y en el otro caso un Estado nacional que es mucho más grande. Digamos, si un director de una empresa no puede controlar y estar al tanto de lo que hacen sus gerentes y demás funcionarios de la empresa, mucho menos podría un presidente, que además no tiene a cargo constitucionalmente la administración del Estado, estar en conocimiento de lo que hacen los funcionarios de menor jerarquía. Pero bueno, es la doble vara de la que hablabas vos. Una demostración más me pareció... Hola. Hola. Mariano. Me parecía que se cortó la comunicación. Queda claro, ¿no? Lo que está describiendo. Si se aplicara la misma vara para Cristina, la causa vialidad debería ser declarada nula, ¿no? En un punto. Sí, y la doble vara con el poder económico también, ¿no? Por eso digo, no estamos hablando de cualquier
empleador. La Corte es muy quirúrgica también cuando trata o casos de intereses. Comentábamos recién esto fuera del aire, Roberto, los intereses que pretenden aplicar la Cristina con los intereses que el establishment económico le piden que no apliquen a los créditos laborales. Mariano, sí, te recuperamos. Sí, parece que se enteró Telecom y nos cortó la Claro. O Telefónica, ahora todo del mismo, ¿viste? Ya. Todo lo mismo. Nos estabas hablando, bueno, de esta doble vara y de lo distinto que es incluso la estructura de responsabilidad en la Constitución para el Estado, sobre todo después de la reforma constitucional con la figura del jefe de gabinete, ¿no? Sí, me generó esa primera reflexión de cómo se advierte que el fallo de la Corte tenía otras motivaciones, no las de hacer justicia, sino la de perseguir a un dirigente político, que era un fallo político. Pero bueno, también me parece que no hay que dejar de mencionar que la Corte viene fallando en contra de los trabajadores de manera sistemática, ¿no? Parte también del plan, no solamente perseguir a dirigentes políticos porque son peronistas y no les gusta el peronismo en sí, sino por lo que representa el peronismo, que es la defensa de los derechos de la gente que trabaja, que es la fuerza política que pelea para que la gente tenga buen pasar en su vida, tenga buenos ingresos, llegue a fin de mes, le sobre, pueda ahorrar, pueda irse de vacaciones, disfrutar de la vida y disfrutar del tiempo libre. Y estamos en una etapa donde el poder y los que gobiernan quieren lo contrario, que uno trabaje muchas horas por lo mínimo posible para que unos pocos se llenen los bolsillos, como las grandes empresas que la Corte acaba de beneficiar y sus directivos. Ahí hay un tema que quizá a veces no queda demasiado claro, pero cuando uno habla de una corte corporativa, es que ninguno de los tres supremos, más allá del origen, como llegaron, digamos, el proceso que los condujo a la corte, tiene experiencia como laboralista, ¿no? Digo, no son juristas especializados en la temática laboral. Ninguno de los tres. No. Hubo pocos en la historia de la Corte. Pero lo que está claro, es más allá de su falta de conocimiento sobre la materia, es la orientación política que tienen. Claro. Y la interpretación de las normas en favor de los poderosos, en contra de lo que dice la Constitución, que deberían interpretarse a favor del más débil, en este caso el trabajador, y lo dice expresamente el artículo 14 bis. Ahora, Rosenkrantz, Sí. Rosenkrantz tenía como cliente a Telecom, a Clarín. Sí. A Clarín, y no sé, habría que revisar la lista de las empresas que asesoraba, si no había alguna telefónica también. Mirá. Claro, bueno, son fallos casi yo te diría clasistas, ¿no? A esta altura del partido. Que ya se había protegido Rosenkrantz en su momento diciendo que luego de que pasaran 5 años de su ejercicio profesional en defensa, creo que fue abogado de Cablevisión, podía firmar cualquier fallo. Eso ya pasó hace 2 o 3 años, así que lo que comenta... ¿Él dijo de sí mismo eso? Claro, él dijo de sí mismo. O una autorreferencialidad más. Qué autocontrol, ¿no? Claro, ¿Quién pudiera? Como Lorenzetti, que también rechazó la recusación que hicieron sobre él, la rechazó él mismo, ¿no? Cuando la regla siempre es que un tercero defina si está comprometida o no su imparcialidad. Pero bueno, esta Corte nos viene acostumbrando lamentablemente a todo tipo de arbitrariedades y disparates y aberraciones desde el punto de vista de la institucionalidad. Sí, y Mariano, ¿cómo ves esta reflexión que está un poco despuntando ya hace tiempo, pero ahora se hace muy, muy visible, de la Corte Suprema de Justicia como pináculo del sistema de justicia, poniéndose como, digamos, herramienta de ese poder económico que garantiza este modelo, ¿no?, de hambre que vos comentás? Bueno, la verdad que volvemos a tener una Corte de esa naturaleza, que defiende intereses corporativos por encima de lo que establece la Constitución o cambiando la interpretación pacífica que los tribunales vienen haciendo de las leyes y de las situaciones.
recordaba que hace muy poco también dictó otro fallo muy paradójico en estas épocas, porque cambió una jurisprudencia histórica de la propia Corte incluso, Sí. que establecía que cuando una empresa quiebra, producto de lo que fuera, y deja de muchas deudas, tiene prioridad a la hora de cobrar sus acreencias los trabajadores por encima del Estado. O sea, si le debe impuestos al Estado y salario a los trabajadores, primero se cobra al trabajador y después con el remanente de la quiebra Estado, se claro. se cobra el Estado. Bueno, esta Corte, con una interpretación rara sobre la aplicación de un convenio de la OIT que había sido que había sido ratificado por ley y demás, pero según la Corte le faltaba una ratificación más del Poder Ejecutivo, estableció que a partir de ahora, si una empresa quiebra, y están quebrando muchas con este modelo económico, primero se cobra el Estado. O sea que el gobierno libertario promueve... Antiestado, promueve que por encima de la persona de bien que trabajó, cobre primero el Estado y después, si queda algo, los salarios de los trabajadores. Esta es la Corte que tenemos. Porque no es una Corte que solamente falla contra Cristina, es una Corte que falla contra el pueblo, contra los trabajadores y contra la gente. Uh-huh. Mariano, gracias por este ratito. Seguramente vamos a estar hablando en los próximos días en virtud de lo que pueda suceder con el veto o no veto del presidente, lo que se ha votado recientemente. Vamos a dejar avanzar un poco el tiempo, dale. Seguro. Dale. Un abrazo. Un abrazo grande para los dos. Gracias, abrazo. Mariano Recalde, senador. Una cosita más en materia laboral. Ayer la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la inconstitucionalidad del decreto que limitaba el ejercicio del derecho de huelga. Estos son los fallos que después la Corte seguramente va a revertir, ¿no? Que esto comentaba Mariano, una Corte que a los que somos laboralistas nos hace acordar mucho a la Corte de los 90. También, again, y claro, vuelve Pergolini también la cosa. Claro, y sí. vuelve la Corte de Menemato. Pero en serio. De la mayoría automática. Acá Gary se agarra la cara. Qué tremendo. Es lo que hay, chicos, es lo que hay. 51 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Tenemos que ir allá por alguna cosa. ¿Debemos algo nosotros? El móvil debemos. Vamos a saludar. ¿Lo tenemos a Martín Suárez? No, lo vamos a conectar. Conectemos a Martín Suárez, que está en el móvil 1 recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires.